Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Hola y feliz jueves filosófico número 107. Muchas gracias por estar ahí otra semana más. Gracias también por participar y estar en Substack, donde tenemos esa newsletter quincenal, como quincenal también es ahora el podcast. Gracias en definitiva por todo el entusiasmo y los mensajes que me habéis hecho llegar. Todo esto me hace pensar que había ganas de filosofía de bolsillo, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, y espero que también ganas de Schopenhauer, esta figura central del siglo XIX, y como siempre repito, con mucha proyección también hacia el 20 y de la que estamos hablando estas semanas, haciendo referencia a corrientes y obras anteriores, que es una manera de entenderla en una constelación de ideas. El mejor mapa, diría, para orientarnos en una actualidad con mucho ruido, muchas voces, pero también con muchos hilos que proceden del pasado, nos guste más o menos. Por lo tanto, vamos a seguir con Schopenhauer y con esas ramificaciones que, como veremos, tiene hacia el futuro. Hemos hablado hasta ahora de la voluntad, hemos hablado de la voluntad en el título de esa gran obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, pero ¿qué relación tiene esa voluntad con la representación? ¿Por qué se llama el ensayo El mundo como voluntad y representación? Bien, volvemos al alemán, al que había hecho referencia antes. Representación, la palabra alemana que utiliza Schopenhauer es Vorstellung, que deriva de stellen vor, verbo que en alemán significaría representar, pero también poner delante aquello que estaba detrás. El vor, la partícula vor, significa normalmente en alemán eso. También significa presentar, también significa imaginar. Es importante que Schopenhauer no utiliza la palabra Darstellung, que también se puede traducir como representación. Y no la utiliza porque Vorstellung, a diferencia de Darstellung, tiene una connotación psicológica, que es la que quiere dar él, una connotación mental, subjetiva. El Darstellung sería un sentido más epistemológico, más relacionado con el conocimiento objetivo. Es decir, tendría que ver con un esquema objetivo donde después pueden tener lugar representaciones del sujeto. Pero no, él pone el acento en el sujeto. Pone el acento en el sujeto porque está dialogando y desmontando también muchas bases del pensamiento moderno. Y recordemos, el gran fundador del sujeto en la modernidad, Descartes. Estamos haciendo muchas referencias a la historia de este humilde y pequeño podcast, pero todas estas referencias las hago con la voluntad también de que se pueda tender hilos hacia atrás, se puedan recuperar ideas que han aparecido para poder entender mejor también aquello nuevo que aparece. Que finalmente es la repetición de lo mismo. Como decía Whitehead, todo el pensamiento occidental no es más que una serie de notas a pie de página de la filosofía platónica. Bien, Vorstellung, poner delante aquello que estaba detrás. En el propio cuerpo, otra vez aparece el cuerpo que tiene tanta importancia en Schopenhauer, hay una distinción entre la voluntad y la representación. Ya ha aparecido en alguna lectura que hemos hecho, porque en el cuerpo la voluntad está representada y por lo tanto está también por dentro desfigurada. La representación necesariamente implica desfiguración. Y en este sentido, en la relación de la voluntad con el cuerpo surge el gran conflicto. El ejemplo más banal que podríamos poner, aparentemente banal, porque puede ser trágico incluso, es la afirmación de que mi cuerpo no me gusta. Quiero cambiar mi cuerpo. Ese sería un ejemplo muy claro del conflicto entre voluntad y representación con el propio cuerpo. Estamos en una lucha contra nuestra imagen, contra nuestra representación. Y hay una lucha
constante del yo con la propia corporalidad. Ese es uno de los grandes méritos del pensamiento de Schopenhauer, poner esto sobre la mesa de esta manera. Nos toca fijarnos más ahora en la representación, en esa Vorstellung. Pasar a la esfera de la representación siempre implica las intuiciones de espacio y de tiempo. Aquí estamos jugando en el tablero de Kant. La representación en la naturaleza es espacio y tiempo, y en mí mismo es mi propio cuerpo. Por eso tiene tanta importancia el cuerpo. Para entender mejor esto, es necesario antes ir a su primera obra, que es, de hecho, la que fue su tesis doctoral, titulada, no nos asustemos por el título todavía, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Como dice, sí, con este título tan ambicioso, un texto de 1813 que definió, por cierto, 3 décadas más tarde de su primera publicación, que tuvo una tirada de 500 ejemplares, de los que solo vendieron 150 y muchos seguramente para calzar alguna mesa de una taberna y no para leerlo, como la base de todo su sistema filosófico. El principio de razón suficiente, del que habla el título, fue formulado por Leibniz a principios del 18 y básicamente lo que dice es que no hay nada que suceda sin que haya una razón que lo explique o que haga de fundamento de lo que sucede. Schopenhauer distingue 4 ámbitos de aplicación de este principio: la razón suficiente del devenir, o lo que sucede, del conocer, del ser y de la acción. Dicho de otra manera, de los objetos materiales, de los conceptos abstractos, del espacio y el tiempo y de las voluntades individuales. Por eso, el libro primero de este sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente arranca con Kant y arranca con la distinción entre la cosa en sí y el fenómeno, esa distinción de la que tanto hemos hablado. Y es importante tener presente que en los 4 ámbitos estamos hablando de conocimiento fenoménico, siempre, no de la cosa en sí, porque con esto solo conocemos la relación entre objetos. Afirmamos cosas sobre los objetos hablando de su relación con el espacio, de su relación con mi yo que conoce, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las leyes de la física no son más que la aplicación del principio de razón suficiente al devenir de la materia. La lógica sería del principio de razón suficiente al conocimiento de los conceptos y así con todos los ámbitos del conocimiento humano. Y Schopenhauer ya desde aquí, desde este momento, utiliza los conceptos de intuición y de representación. La intuición es la presencia inmediata del objeto, es decir, la visión directa de la cosa. Puedo ver la naturaleza como una unidad, puedo captarla. Todavía no está dada la constitución de la objetividad, ¿no? Lo que llamamos objetividad, para que haya conocimiento, porque la intuición inmediata no implica todavía esa división entre sujeto y objeto, y no hay tampoco contraposición entre sujetos. En la reflexión sí lo encontraríamos. En la reflexión la división la constituye la inteligencia misma mediante el principio de razón, ese principio de razón. De hecho, la intuición es más gratificante siempre que la reflexión, y para Schopenhauer el conocimiento intuitivo es más enriquecedor incluso que el reflexivo. Lo que hace él es aplicar la representación a la intuición y los conceptos extraídos de la reflexión, de tal manera que distingue entre las representaciones inmediatas, directas,
y las representaciones mediadas, indirectas. Es decir, estas representaciones mediadas serían conceptos de reflexión. Ya ves que es algo más indirecto, es algo como posterior, la reflexión respecto a la intuición. Todas estas distinciones que estamos haciendo, que parece que nos están devolviendo otra vez a Kant y a la aridez, son para llegar a la conclusión de que lo que es verdaderamente interesante, verdaderamente relevante en la naturaleza, no tiene lugar, no se da mediante este principio de razón suficiente. Es decir, lo que estamos exponiendo es la impotencia del principio de razón suficiente. Como hemos dicho, la inteligencia lo que hace es establecer relaciones entre las cualidades de las cosas, pero estas cualidades no se deducen por la razón suficiente. En otros términos, el mundo se nos da, se nos abre, pero se nos abre como una facticidad intuitiva, como un hecho a la intuición, es decir, el hecho que exista el cuerpo, el hecho que exista la densidad. Pero de esta facticidad no podemos explicar, no podemos dar razones, no podemos dar ninguna razón explicativa última, no podemos dar ninguna razón de su existencia y tampoco podemos dar razón de cuál es el orden interior del mundo, porque el verdadero fondo de conocimiento es lo que intuimos en la naturaleza, no es lo que relacionamos. Todo aquello que se refiere al ser del mundo, algo que puede sonar absurdo a una mente ultrarracionalista, y esto ya nos dice mucho, no es abordable por aquello relativo, por lo tanto no es abordable por el principio de razón. No podemos tocar el ser del mundo. Es decir, la ciencia nos da el fenómeno, pero no nos da el noúmeno. Otra vez estamos dialogando con Kant. Schopenhauer considera que no hay razón suficiente para la voluntad. No podemos explicar por qué es así. Y el drama es este porque la voluntad es lo más importante, es el fondo de todo. La ciencia no puede explicar la voluntad, pero resulta que la voluntad es la raíz fundamental de la realidad. El mundo que investiga la ciencia se le abre sin que pueda dar razón de él, esta ciencia. Finalmente se le da basándose en un último no sé por qué. Y aquí me detengo. No puedo hablar de lo que hay detrás de los fenómenos. Lo que nos está diciendo también Schopenhauer con todo esto es que el entendimiento es instrumental, que es lo peor para Schopenhauer que se puede decir de algo, y que está al servicio de la voluntad porque surge de ella. Esto es un baño de humildad. La voluntad pone el entendimiento a su servicio. El entendimiento, visto desde el otro punto de vista, es esclavo de la voluntad, porque sirve solo a sus fines y sirve a mantenerse en la existencia. Volvemos ahora al mundo como voluntad y representación. Así comienza su obra magna. El mundo es mi representación. Esta es una verdad que tiene validez para toda esencia que vive y que conoce, aunque solo el hombre puede concebirla a través de la conciencia reflexiva, abstracta, y lo hace realmente, de modo que concebirla es ya poseer el sentido filosófico. Entonces le resulta claro y cierto que él no conoce un sol ni una tierra, sino solo un ojo que ve un sol y una mano que siente una tierra, que el mundo que le rodea existe solo como representación, es decir, solo en relación a un otro, al ser que se lo representa, que no es sino él mismo. Ninguna verdad es, pues, más cierta, más independiente de todas las demás y menos necesitada de prueba que ésta. Todo lo que existe para el conocimiento, es decir, el mundo entero, solo es objeto en relación al sujeto, percepción del que percibe, en una palabra, representación. Así comienza el primero de los 4 libros de su obra magna, como decíamos, El mundo como voluntad y representación. Pero, si giramos la página, dice: la unilateralidad de esta consideración la completará el libro siguiente con una verdad que no es tan inmediatamente cierta como la de que aquí partimos, sino una verdad a la cual solo puede conducir una investigación más profunda, una abstracción más difícil, una separación de lo diferente y una unión de lo idéntico.
con una verdad muy seria y que para todo hombre tiene que ser, si no terrible, sí algo que da que pensar, pero una verdad que también puede y tiene que decir: el mundo es mi voluntad. Decir que el mundo es voluntad y representación es afirmar que pertenecemos a algo que representamos y a algo que no es representación. Por lo tanto, Schopenhauer dice también que ningún ser, excepto el ser humano, se sorprende de su propia existencia. Y en la medida que es así, somos un animal metafísico. Esto quiere decir que necesitamos un conocimiento que desborde los límites posibles de la experiencia sensible para tener una experiencia de lo que está detrás de la naturaleza, de lo que la hace posible. La intuición que abre el camino de la filosofía es precisamente sentir en el interior de uno mismo que la realidad del mundo está detrás de las cosas, donde la cosa en sí es la voluntad. La idea que nos tiene que quedar es que para Schopenhauer el mundo y la realidad que tenemos frente a nosotros, que nos rodea, son solo una representación que construimos nosotros gracias a la percepción, gracias al entendimiento, que es una facultad rudimentaria. Ya hemos visto que es esclava de la voluntad. No solo eso, que hay una transición de la no representación a la representación. Y eso es interesante porque Schopenhauer es el creador de lo que se conoce como el método genético, que después va a utilizar Nietzsche y que también lo hará Freud. Y que consiste en ir persiguiendo el camino de las desfiguraciones por debajo de la racionalidad, por debajo de la luz, de la razón, para encontrar el origen, un origen oscuro, porque está oculto. Haz posible Filosofía de Bolsillo. Suscríbete en filosofiadebolsillo.substack.com y accede a todo el contenido. Y hasta aquí el episodio 107, tercero de esta etapa, con muchas cuestiones que, como anunciaba, nos conectan con lo que vendrá después, a través de esta idea de representación, de esta idea de voluntad, este lugar o no lugar que ocupa el ser humano, que ocupamos, y como decíamos, este método genético que va a utilizar después su principal discípulo, el que recogió gran parte de su legado, el famoso Friedrich Nietzsche, que también tardó mucho en encontrar sus lectores. Y después, más tarde, Freud, también por supuesto. Figuras capitales para entender mucho del pensamiento e incluso, diría, de los acontecimientos del siglo XX. Nada más. Muchas gracias por acompañarnos otro jueves filosófico. Nos leemos la semana próxima en Substack y seguimos escuchándonos el siguiente jueves con otro episodio dedicado a Schopenhauer. Hasta muy pronto.